La noche había caído sobre el pequeño pueblo de Valle de Cedros como una manta pesada. El viento soplaba entre los árboles y las nubes cubrían la luna, como si el cielo mismo guardara silencio. Dentro de una humilde casa de madera, Daniel estaba sentado frente a una mesa vieja, mirando una carta que había leído ya más de 10 veces. La carta decía que la empresa donde trabajaba había cerrado, sin trabajo, sin ingresos, y con una familia que dependía de él. Sus manos temblaban ligeramente. En la habitación contigua, su esposa dormía abrazando a su hija pequeña. Daniel escuchaba la respiración tranquila de ambas, y aquello le apretaba aún más el corazón. ¿Cómo voy a cuidar de ellas ahora, Dios?, susurró mirando al techo. Había sido un hombre de fe toda su vida. Había orado cuando las cosas iban bien. Había agradecido cuando todo estaba en calma. Pero esta vez era diferente. El silencio de la casa parecía responderle con una pregunta más profunda. Daniel se levantó lentamente, tomó su vieja Biblia del estante y la abrió casi al azar. Sus ojos se detuvieron en un versículo subrayado desde hacía años. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Daniel suspiró. Señor, quiero confiar, pero no sé cómo hacerlo cuando todo se está cayendo. Afuera, un trueno rompió el silencio del cielo. La tormenta estaba comenzando, y Daniel todavía no sabía que esa misma tormenta marcaría el inicio del momento más difícil y más transformador de toda su vida. Pero esa noche, mientras la lluvia empezaba a caer sobre el techo de madera, algo inesperado estaba a punto de suceder. La lluvia comenzó a golpear el techo con fuerza. Primero fueron gotas suaves, luego un ruido constante, como si el cielo estuviera derramando todo su peso sobre el pequeño pueblo. Daniel seguía sentado frente a la Biblia abierta. La luz de la lámpara apenas iluminaba la habitación. Entonces ocurrió algo curioso. El viento sopló con más intensidad y la ventana de madera se abrió de golpe. ¡Bang! Daniel se levantó rápidamente para cerrarla antes de que la lluvia entrara a la casa. Pero cuando llegó a la ventana, algo llamó su atención. En medio de la oscuridad, bajo la tormenta, vio una figura caminando por el camino de tierra frente a su casa. Era un anciano. Caminaba despacio apoyándose en un bastón completamente empapado por la lluvia. Daniel frunció el ceño. ¿Quién saldría a caminar en una tormenta así? El anciano se detuvo justo frente a su casa, levantó la mirada hacia la ventana, como si supiera que Daniel lo estaba observando. Por un momento extraño, sus miradas se cruzaron. Daniel sintió algo difícil de explicar. Una mezcla entre curiosidad y una paz inesperada. Sin pensarlo demasiado, tomó su chaqueta y abrió la puerta. «Señor», gritó sobre el ruido de la lluvia, «puede entrar si quiere. La tormenta está muy fuerte». El anciano sonrió suavemente y caminó hacia la casa. Cuando cruzó la puerta, Daniel le ofreció una toalla y una silla cerca de la mesa. El hombre se sentó con calma, como si no tuviera ninguna prisa. Miró la Biblia abierta sobre la mesa y luego miró a Daniel. «Estabas hablando con Dios, ¿verdad?». Daniel se quedó inmóvil. «¿Cómo lo sabe?». El anciano sonrió nuevamente. «Porque cuando un hombre habla con Dios en medio de la tormenta, se nota en sus ojos». Daniel guardó silencio por unos segundos. Luego suspiró profundamente. «No sé cómo confiar en Dios cuando todo se está derrumbando». El anciano apoyó sus manos sobre el bastón y dijo con una voz tranquila: «Entonces esta tormenta llegó justo a tiempo». Daniel frunció el ceño. «¿A tiempo para qué?». El anciano levantó lentamente la mirada, y sus palabras hicieron que Daniel sintiera un escalofrío. «Para enseñarte lo que significa confiar en Dios de verdad». Pero Daniel aún no sabía que aquella conversación iba a cambiar completamente su manera de ver las dificultades. La lluvia seguía cayendo con fuerza afuera, pero dentro de la casa todo parecía haberse vuelto extrañamente tranquilo. Daniel se sentó frente al anciano, todavía intrigado. «¿Y cómo puede una tormenta enseñarme a confiar en Dios?», preguntó con sinceridad. El anciano tomó la Biblia que estaba sobre la mesa y la miró con cuidado, como si estuviera observando un viejo tesoro. «Dime algo, Daniel», dijo con calma. «¿Cuando todo en tu vida estaba bien, también confiabas en Dios?». Daniel pensó unos segundos. «Sí, claro que sí». El anciano levantó una ceja con una leve sonrisa. «No, tú agradecías a Dios, pero confiar es otra cosa». Daniel guardó silencio. Aquellas palabras le golpearon el corazón. El anciano continuó. «Es fácil decir confío en Dios cuando hay comida en la mesa, cuando el trabajo está seguro y cuando la vida es tranquila». Luego señaló hacia la ventana, donde los relámpagos iluminaban el cielo. Pero la verdadera confianza nace en medio de la tormenta. En ese momento, un relámpago iluminó la habitación por un segundo.
Y Daniel sintió como si aquellas palabras hubieran sido dichas directamente para él. Entonces, ¿Dios permite las tormentas?, preguntó Daniel con voz baja. El anciano lo miró con mucha profundidad. A veces Dios no calma la tormenta de inmediato, porque primero quiere calmar el corazón del que está dentro de ella. Daniel bajó la mirada hacia la mesa. Nunca había pensado en eso de esa manera. La lluvia golpeaba más fuerte ahora. El anciano se levantó lentamente de la silla y caminó hacia la ventana. Miró hacia el cielo oscuro y dijo algo que Daniel nunca olvidaría. Hay momentos en la vida donde Dios permite que todo lo que creíamos seguro desaparezca, para que finalmente descubramos que Él era lo único que realmente sostenía todo. Daniel sintió que sus ojos se humedecían, pero justo cuando iba a responder, un grito desesperado se escuchó desde el exterior del pueblo. Daniel y el anciano se miraron inmediatamente. Algo estaba pasando, y lo que ocurría afuera era mucho más grave que una simple tormenta. El grito volvió a escucharse, esta vez más fuerte, más desesperado. ¡Ayuda! ¡El río! ¡El río se está desbordando! Daniel se levantó de golpe de la silla. ¡Dios mío! Corrió hacia la puerta y la abrió. La lluvia le golpeó el rostro con fuerza. A lo lejos, varias antorchas y linternas se movían entre la oscuridad del pueblo. Vecinos corrían de un lado a otro. El pequeño río que atravesaba Valle de Cedros se había convertido en una corriente furiosa por la tormenta. Daniel miró hacia el anciano. «Tengo que ir a ayudar». El anciano asintió con calma. «Ve, pero recuerda lo que hablamos». Daniel tomó una linterna y salió corriendo bajo la lluvia. El barro le salpicaba las botas mientras avanzaba hacia el río. Cuando llegó, el panorama era aterrador. El agua rugía con violencia. La corriente arrastraba ramas, piedras, incluso partes de cercas de madera. Un grupo de hombres trataba de sostener una cuerda mientras gritaban instrucciones. «La casa de Marta está en peligro. El agua ya llegó al patio». Daniel sintió un nudo en el estómago. La casa de Marta estaba cerca de la orilla, y dentro vivía ella con sus 2 hijos pequeños. Sin pensarlo 2 veces, Daniel se acercó al grupo. «¿Qué está pasando?». Uno de los vecinos respondió agitado. «Los niños están atrapados dentro de la casa. El agua está subiendo demasiado rápido». Daniel miró hacia la vivienda. Las olas golpeaban las paredes. La corriente se volvía cada vez más fuerte. Alguien susurró con miedo. «Entrar ahí es demasiado peligroso». Daniel sintió que su corazón latía con fuerza. Entonces recordó las palabras del anciano. La verdadera confianza nace en medio de la tormenta. Daniel cerró los ojos por un segundo y murmuró: «Señor, si alguna vez necesito confiar en ti, es ahora». Y antes de que alguien pudiera detenerlo, Daniel corrió directamente hacia la casa que estaba a punto de ser tragada por el río. Pero lo que iba a encontrar dentro cambiaría todo aún más. Un segundo. El nivel del río seguía subiendo, y la corriente golpeaba la casa con una fuerza brutal. Daniel pensó rápidamente: «Tenemos que salir ahora». Marta lo miró con desesperación. «Pero el agua está demasiado fuerte». En ese momento Daniel vio algo afuera. Una cuerda. Los vecinos habían lanzado una cuerda desde la orilla hasta un árbol cercano a la casa. Era la única posibilidad. Daniel respiró profundo. «Escúchame», dijo con firmeza. «Vamos a cruzar usando esa cuerda». Marta negó con miedo. «Los niños no van a poder». Daniel se arrodilló frente a los pequeños. «Hey, mírenme». Los niños lo miraron con ojos llenos de lágrimas. «Vamos a hacer algo muy valiente. Pero Dios va con nosotros, ¿de acuerdo?». Los pequeños asintieron lentamente. Daniel tomó la cuerda que habían lanzado por la ventana y la ató alrededor de su cintura. Luego tomó al niño más pequeño en sus brazos. Miró al cielo oscuro por un segundo y susurró: «Dios, confío en ti». Y entonces, con el rugido del río bajo sus pies, Daniel dio el primer paso hacia la corriente. Pero lo que sucedería en los siguientes segundos haría que todo el pueblo hablara de aquella noche durante años. La lluvia caía como agujas sobre el rostro de Daniel. El río lo golpeaba con una furia inaudita. Cada fibra de su cuerpo se tensó, luchando contra la corriente que parecía querer arrancarlo. El niño, aferrado a él, lloraba. «Aguanta, campeón», gritó Daniel con la voz ahogada por el viento y el agua. Ya casi. Sus pies se resbalaban en el lecho rocoso del río. El agua helada le llegaba al pecho, y la fuerza de la corriente amenazaba con arrastrarlo río abajo. Los gritos de los vecinos desde la orilla, sus voces distorsionadas por la tormenta, eran un eco distante. Daniel solo se concentraba en la cuerda, en la pequeña vida que llevaba en sus brazos y en la fe que acababa de redescubrir. «Confía en el Señor con todo tu corazón».
Resonaba en su mente, la voz del anciano parecía susurrarle en medio del estruendo. Daniel apretó los dientes, sacando fuerzas de algún lugar profundo dentro de sí. Un paso, luego otro, cada uno una victoria contra la abrumadora fuerza de la naturaleza. El rugido del río era ensordecedor. Daniel apretó con fuerza la cuerda con una mano y sostuvo al niño contra su pecho con la otra. El pequeño temblaba, pero se aferraba a su camisa con todas sus fuerzas. «No mires el agua», le dijo Daniel suavemente. «Solo confía. Ya casi salimos». Desde la orilla los vecinos gritaban: «Sujétate bien, la corriente está más fuerte». Daniel dio el primer paso. El agua le golpeó con violencia las piernas. El segundo paso fue aún más difícil. La cuerda se tensaba mientras la corriente trataba de arrastrarlo río abajo. Por un segundo, Daniel sintió que sus pies resbalaban. «Daniel», gritó Marta desde la ventana con desesperación. El niño cerró los ojos y comenzó a llorar. Entonces Daniel hizo algo que nadie esperaba. En medio de la tormenta, comenzó a orar en voz alta. «Señor, tú eres más fuerte que este río. Tú eres más grande que esta tormenta. Y sé que no nos has traído hasta aquí para abandonarnos ahora». Los vecinos en la orilla guardaron silencio. Incluso con el rugido del agua podían escuchar sus palabras. Daniel dio otro paso, luego otro. Poco a poco comenzó a avanzar. El agua seguía golpeándolo, pero cada paso lo acercaba más a la orilla. «Ya casi», gritó uno de los hombres. Finalmente unas manos fuertes lo sujetaron desde la orilla. «Lo tenemos». Entre varios hombres ayudaron a Daniel a salir del agua con el niño en brazos. El pequeño estaba empapado, pero a salvo. Marta y su otro hijo aún estaban en la casa. Daniel apenas tuvo tiempo de respirar cuando uno de los vecinos le dijo: «La casa no va a resistir mucho más». Daniel miró hacia la vivienda. La corriente golpeaba las paredes con furia, y entonces vio algo que le heló la sangre. Una de las columnas del porche acababa de romperse. La casa comenzaba a inclinarse. Si no regresaba de inmediato, Marta y el otro niño quedarían atrapados. Daniel miró la cuerda, miró el río, y luego miró al cielo oscuro. Sabía que volver a cruzar sería aún más peligroso, pero también sabía algo más. La verdadera confianza en Dios no se demuestra cuando todo es fácil, sino cuando decides seguir adelante aún con miedo. Daniel respiró profundamente, y sin decir una sola palabra, volvió a lanzarse hacia la corriente. El agua estaba aún más violenta ahora. Cuando Daniel volvió a entrar al río, la corriente casi lo derriba de inmediato. Los hombres en la orilla tensaron la cuerda con fuerza para ayudarlo a mantenerse en pie. «Daniel, la casa se está moviendo», gritó uno de ellos. Pero Daniel ya lo había visto. Las paredes crujían con cada golpe del agua. La lluvia seguía cayendo sin piedad. Paso a paso, agarrándose de la cuerda, logró llegar nuevamente al porche medio destruido. La madera temblaba bajo sus pies. «Marta», gritó mientras subía por la ventana. «Aquí», respondió ella desde la escalera. Cuando Daniel entró, el agua dentro de la casa ya le llegaba casi a la cintura. El niño mayor abrazaba a su madre con miedo. «La casa no va a aguantar», dijo Daniel con voz firme. «Tenemos que salir ahora mismo». Marta asintió, aunque sus ojos estaban llenos de terror. Daniel se acercó al niño. «Campeón, necesito que seas muy valiente, ¿sí?» El niño tragó saliva y asintió lentamente. Daniel tomó la cuerda que entraba por la ventana. Primero ató el extremo alrededor de la cintura del niño para que los hombres del otro lado pudieran ayudar a sostenerlo. Luego miró a Marta. «Tú vas detrás de mí. No sueltes la cuerda». En ese momento, un sonido estremecedor resonó en toda la casa. ¡Crack! Las vigas del techo se movieron. Polvo y pedazos de madera cayeron al suelo. Marta cubrió la cabeza del niño. Daniel entendió algo terrible. No tenían mucho tiempo. Se acercó a la ventana y miró el río. La corriente parecía aún más furiosa que antes, pero también vio algo más. En la orilla, el anciano que había estado en su casa estaba allí, de pie bajo la lluvia, observando todo en silencio. Y cuando Daniel lo miró, el anciano simplemente levantó una mano hacia el cielo, como si estuviera orando. Daniel sintió una paz extraña recorrer su corazón. Respiró profundo. «Vamos», dijo con decisión. Pero justo cuando estaba a punto de salir por la ventana, un enorme tronco arrastrado por el río golpeó la casa con una fuerza brutal. Toda la estructura se inclinó violentamente hacia la corriente. Marta gritó. El niño perdió el equilibrio. Y por un segundo aterrador, pareció que la casa completa iba a ser arrastrada por el río. El golpe fue tan fuerte que la casa entera se sacudió. Las paredes crujieron como si estuvieran a punto de partirse en dos. Marta gritó mientras abrazaba a su hijo. «¡Daniel!
El niño resbaló por el piso mojado y casi cae hacia el agua que entraba por la puerta rota. Daniel reaccionó de inmediato y lo sujetó del brazo justo a tiempo. «Tranquilo, te tengo». Pero la casa seguía inclinándose peligrosamente. Desde la orilla se escuchaban gritos. «¡Salgan ahora! ¡La casa se va!». Daniel sabía que no había más tiempo para pensar. Ató firmemente la cuerda alrededor del niño y lo miró a los ojos. «Escúchame bien», dijo con calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Los hombres del otro lado te van a jalar. Solo agárrate fuerte y no sueltes la cuerda». El niño respiró hondo y asintió. Daniel lo ayudó a salir por la ventana. «¡Ahora!», gritó hacia la orilla. La cuerda se tensó de inmediato, y los hombres comenzaron a tirar con cuidado mientras la corriente golpeaba al pequeño. Daniel observaba cada segundo con el corazón en la garganta. El niño avanzaba lentamente sobre el agua sostenido por la cuerda. Un momento, 2 momentos, hasta que finalmente unas manos fuertes lo alcanzaron desde la orilla. «Está a salvo», gritaron. Marta cayó de rodillas de alivio, pero aún faltaba lo más difícil. El agua ya llegaba al primer escalón de la escalera. La casa seguía inclinándose. Daniel miró a Marta. «Ahora vamos nosotros». Marta tragó saliva. «Tengo miedo». Daniel puso una mano en su hombro. «Yo también». Luego añadió algo que salió desde lo más profundo de su corazón. «Pero confiar en Dios no significa que no tengamos miedo. Significa que decidimos avanzar aún con miedo». Marta cerró los ojos un segundo y asintió. Daniel tomó la cuerda y se la colocó alrededor de la cintura. Luego ayudó a Marta a sujetarse detrás de él. Afuera el río rugía como una bestia. La casa volvió a crujir. Daniel miró una última vez alrededor. Sabía que si esperaban un segundo más, todo podría derrumbarse. Entonces respiró profundo y dijo: «Cuando salgamos por la ventana, no mires el agua. Solo confía en Dios y no sueltes la cuerda». Pero justo en ese momento, un estruendo gigantesco sacudió toda la estructura. Una parte del techo se desplomó dentro de la casa. La salida por la ventana quedó bloqueada. Y por primera vez esa noche, Daniel sintió que no había salida. El polvo llenó la habitación cuando el techo cayó. Maderas rotas, vigas y tejas bloquearon completamente la ventana. El único camino que tenían para salir había desaparecido. Marta comenzó a llorar. «No, no, no». El agua seguía subiendo. Daniel miró alrededor desesperadamente buscando otra salida, pero la casa estaba demasiado dañada. La puerta del frente estaba prácticamente bajo el agua. La corriente rugía entrando por las grietas. Por primera vez esa noche, Daniel sintió que su corazón se hundía. «Señor», susurró. Desde la orilla, los vecinos gritaban, pero sus voces apenas se escuchaban sobre el ruido de la tormenta. Daniel levantó la mirada al techo medio destruido. La lluvia caía directamente dentro de la casa ahora. Marta lo miró con miedo. «¿Qué vamos a hacer?». Daniel no respondió de inmediato. Su mente estaba corriendo a toda velocidad. Entonces recordó algo que el anciano le había dicho unas horas antes. A veces Dios permite que todo lo que creíamos seguro desaparezca, para que descubramos que Él es quien realmente sostiene todo. Daniel cerró los ojos. El miedo estaba allí, la incertidumbre también. Pero en medio de todo eso, comenzó a sentir algo diferente. Paz, no porque la situación hubiera mejorado, sino porque decidió entregar el control. Abrió los ojos nuevamente. «Marta, escúchame». Ella lo miró con lágrimas en el rostro. «Vamos a subir al techo». «¿Al techo?». Daniel señaló una parte donde la estructura había quedado abierta. «Es nuestra única oportunidad». El agua dentro de la casa ya les llegaba al pecho. No tenían elección. Daniel ayudó a Marta a trepar por los restos de la pared y las vigas caídas. Con esfuerzo lograron subir hasta la parte más alta del techo inclinado. El viento soplaba con fuerza. La lluvia seguía cayendo sin descanso. Desde allí podían ver el río desbordado y a todo el pueblo observando desde la orilla con angustia. Pero también vieron algo más. El anciano aún estaba allí, de pie bajo la tormenta. Y cuando Daniel lo miró, el anciano levantó la voz y gritó algo que el viento llevó hasta ellos. «¡Daniel!». Daniel trató de escuchar. El anciano gritó de nuevo: «¡Confía en Dios!», hasta el final. En ese momento, un ruido profundo se escuchó debajo de ellos. La casa comenzó a moverse. El agua la estaba levantando desde sus cimientos. Marta apretó el brazo de Daniel con terror. «Daniel, la casa se está soltando». Y en cuestión de segundos, la casa entera comenzó a ser arrastrada por la corriente del río. La casa se movió lentamente al principio. Luego la corriente la tomó con fuerza.
Las paredes crujían mientras toda la estructura comenzaba a deslizarse río abajo como una frágil balsa de madera. «¡Daniel!», gritó Marta agarrándose a él con todas sus fuerzas. El viento golpeaba sus rostros y la lluvia casi no les dejaba ver. Desde la orilla, el pueblo entero observaba con horror. «La casa se la está llevando el río». Daniel miró alrededor buscando algo a lo que aferrarse. El techo inclinado estaba resbaloso y cualquier movimiento en falso podía lanzarlos directamente al agua furiosa. Entonces recordó la cuerda. Aún colgaba desde una parte del techo hacia el árbol cercano, pero ahora estaba completamente tensa. Si la casa seguía alejándose, la cuerda terminaría rompiéndose. Daniel agarró la cuerda con ambas manos. «Marta, sujétate a mí». La casa dio otro tirón violento río abajo. ¡Crack! La cuerda comenzó a deshilacharse. Daniel levantó la mirada hacia la orilla. A lo lejos podía ver a los hombres tratando de sostener el otro extremo. Y entre ellos, el anciano, de pie bajo la tormenta, con los ojos cerrados, orando. En ese momento, algo profundo ocurrió dentro del corazón de Daniel. Ya no estaba pensando en el miedo, ni en el río, ni en la tormenta. Solo había una oración en su mente. «Señor, pase lo que pase, confío en ti». Justo cuando terminó de decirlo, la cuerda se rompió. La casa fue arrastrada completamente por la corriente. Marta gritó. El río los llevaba cada vez más lejos de la orilla. Las olas golpeaban las paredes. El techo comenzaba a desmoronarse bajo sus pies. Parecía el final. Pero justo cuando todo parecía perdido, Daniel vio algo en medio del río, algo que la corriente había traído flotando hacia ellos. Un enorme árbol caído, atrapado entre dos rocas gigantes. La casa chocó violentamente contra él. ¡Pum! El impacto fue tan fuerte que parte del techo se rompió, pero también detuvo la casa. Daniel respiró con dificultad. Habían dejado de moverse, pero la casa estaba atrapada, a mitad del río. El agua seguía golpeando con furia. La estructura no resistiría mucho más. Daniel miró hacia la orilla. Estaban demasiado lejos para nadar, demasiado lejos para lanzar otra cuerda. Marta lo miró con desesperación. «¿Y ahora qué hacemos?». Daniel observó el cielo oscuro. La tormenta aún rugía, pero en medio de esa oscuridad dijo algo con una fe que incluso a él le sorprendió. «Ahora, esperamos en Dios». Pero lo que sucedería en los siguientes minutos, nadie en el pueblo podría olvidarlo jamás. La lluvia seguía cayendo sin descanso y la corriente del río golpeaba la casa atrapada con furia. Cada segundo parecía más largo que el anterior. Marta abrazaba a sus hijos y Daniel se mantenía firme, recordando las palabras del anciano. La verdadera confianza nace en medio de la tormenta. Respiró profundo y cerró los ojos un instante. No había forma humana de salvarlos. Solo quedaba confiar plenamente en Dios. «Señor», murmuró, «confío en ti. No sé cómo saldremos de esto, pero sé que tú puedes». De repente un resplandor iluminó el cielo. Era un relámpago, seguido por un trueno que retumbó en todo el valle. La tormenta parecía aún más intensa, pero Daniel sintió algo extraño, una especie de fuerza que lo llenó de valor. «Marta», dijo con voz firme, «debemos mantenernos juntos y seguir confiando. Él nunca nos abandonará». Los minutos pasaban. El agua golpeaba con fuerza. Algunas vigas comenzaron a ceder. De pronto, Daniel vio que la corriente estaba cambiando ligeramente. El árbol caído que había detenido la casa estaba haciendo un efecto inesperado. Creaba una especie de canal que la guiaba hacia la orilla. «¡Miren!», gritó hacia Marta. «Está moviéndose hacia la orilla». Marta levantó la cabeza y pudo ver cómo poco a poco la casa empezaba a deslizarse, controlada por la fuerza del árbol y la corriente, pero hacia un lugar más seguro. «Daniel», exclamó, «esto es un milagro». Daniel sonrió con los ojos húmedos. «No es milagro. Es Dios respondiendo a nuestra fe y confianza». Aún quedaba un largo camino por recorrer, y la casa seguía crujiente y débil. Pero por primera vez esa noche, Daniel sintió esperanza. El viento soplaba con fuerza, pero su corazón estaba más firme que nunca. Sabía que no estaban solos. El anciano en la orilla levantó una mano nuevamente y susurró algo que solo Daniel pudo escuchar. «Confía, hijo, hasta el final». Y en ese momento Daniel comprendió que la fe no es solo rezar cuando todo está bien, sino mantenerse firme cuando todo parece perdido. El agua continuaba golpeando, pero ahora la casa avanzaba lentamente hacia la seguridad. Daniel abrazó a su familia y murmuró: «Vamos a salir de esta, confiando en Dios». La casa se movía lentamente por el río. Cada golpe del agua crujía en las vigas y los tablones, recordando a Daniel que aún no estaban a salvo.
Marta abrazaba a sus hijos mientras Daniel se aferraba a la cuerda rota que había usado antes, como un símbolo de su confianza. «Manténganse juntos», susurró, «y no tengan miedo. Dios está con nosotros». Los minutos se sentían eternos. Cada ola que golpeaba parecía que podía hundirlos. Cada crujido del techo les recordaba lo frágil que era la situación. Entonces Daniel vio algo que hizo que su corazón se acelerara. El río, un instante antes desbordado y caótico, comenzaba a retroceder lentamente, como si la tormenta estuviera perdiendo fuerza. La marea de agua parecía ceder, guiando la casa hacia un punto seguro, casi como si fuera protegida por una mano invisible. «Lo estamos logrando», gritó Daniel, intentando infundir valor a Marta y los niños. El niño menor, aún temblando, le tomó la mano. «Papá, Dios nos va a salvar». Daniel lo miró a los ojos y sonrió, a pesar del miedo que aún sentía. «Sí, hijo, Dios nunca nos abandona. Confía como yo confío». Poco a poco, los tablones golpeaban contra las rocas y el tronco que los había detenido, pero finalmente, la casa llegó a un banco de arena más estable. La corriente seguía arrastrando el agua, pero ya no tan furiosa como antes. Daniel ayudó a Marta y a los niños a mantenerse firmes mientras salían cuidadosamente de la parte más alta del techo. Cada paso era una victoria sobre el miedo. Desde la orilla, los vecinos rompieron en aplausos y lágrimas. Habían sido testigos de una escena increíble. Una familia salvada en medio de la tormenta gracias a su fe y determinación. El anciano apareció nuevamente, empapado pero sereno, y se acercó a Daniel. «Bien hecho, hijo», dijo. «Hoy aprendiste que confiar en Dios no es solo creer que Él puede ayudar, sino entregar todo miedo y toda duda en sus manos». Daniel respiró profundo y miró a su familia abrazándose, mojados pero vivos. Por primera vez esa noche, sintió que el peso de la desesperación se había ido, reemplazado por una paz profunda. «Gracias, Señor», susurró Daniel. «Gracias por enseñarnos a confiar». La tormenta comenzó a ceder, dejando paso a la luz tenue de un amanecer. Y aunque todo alrededor estaba devastado, dentro de Daniel y su familia nacía una certeza inquebrantable. Dios había estado con ellos en cada segundo de la prueba. El amanecer llegó lentamente sobre el valle de cedros. La lluvia había cesado y los rayos del sol comenzaron a filtrarse entre las nubes, iluminando los restos de la casa y el río todavía turbulento. Daniel caminó por el banco de arena junto a Marta y los niños, viendo los escombros flotando río abajo. Cada tablón, cada techo quebrado, cada rama arrastrada le recordaba lo cerca que habían estado de perderlo todo. Marta abrazó a Daniel con fuerza, mientras los niños se aferraban a ambos. «Nunca había tenido tanto miedo», dijo Marta con voz temblorosa. «Pero ahora siento algo que no puedo explicar. Paz». Daniel la miró y sonrió. «Eso es lo que pasa cuando confías plenamente en Dios. No significa que el miedo desaparezca, sino que aprendes a caminar aún en medio de él». Los vecinos se acercaban lentamente, algunos llorando, otros con sonrisas de alivio. Todos felicitaban a Daniel y a Marta por su valentía, pero Daniel sabía que no había sido solo coraje humano. Cerca de la orilla, el anciano observaba desde la distancia. Cuando Daniel lo vio, le hizo un gesto con la mano, un simple saludo que decía todo. Daniel respiró profundo y miró al cielo. «Señor», susurró, «gracias por estar con nosotros. Gracias por enseñarme que la verdadera confianza no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando todo parece perdido». Marta tomó la mano de Daniel. «Prométeme que siempre recordaremos esto, que incluso cuando el miedo vuelva no dejaremos de confiar». Daniel asintió. «Te lo prometo. Y no solo nosotros, nuestros hijos también aprenderán que Dios siempre cumple su promesa de estar a nuestro lado». El río, aunque aún impetuoso, había perdido su furia. La tormenta había pasado, dejando un aire limpio, un olor a tierra mojada y un cielo que comenzaba a despejarse. Por primera vez en horas, Daniel permitió que sus hombros se relajaran. Cada golpe de la tormenta, cada segundo de miedo, cada decisión difícil, había valido la pena. En ese momento entendió algo que nunca olvidaría. Confiar en Dios plenamente transforma el miedo en fortaleza, la desesperación en esperanza y la tormenta en lección de vida. El anciano desapareció entre la niebla de la mañana, dejando solo su enseñanza. La fe verdadera nunca falla, incluso cuando todo alrededor parece perdido. Daniel abrazó a su familia y sonrió. Sabía que aquel día no solo habían sobrevivido, habían crecido en fe y confianza en Dios. Con la luz del amanecer, Daniel caminó por los restos del porche, observando cada tablón y cada viga que había soportado la fuerza del río. Todo estaba destruido, pero él veía una lección viva en cada escombro. «Miren lo que hemos pasado», dijo Daniel a Marta y a los niños. «Y sin embargo, aquí estamos, no solo vivos, sino más fuertes y unidos que nunca».
Los niños, todavía con el corazón acelerado, lo miraron con admiración. «Papá», dijo el niño mayor, «¿Dios nos ayudó?» Daniel sonrió abrazándolos. «Sí, hijo, Dios nos ayudó, pero también nos enseñó algo importante, a confiar en Él incluso cuando parece imposible». Marta se acercó a Daniel y apoyó la cabeza en su hombro. Nunca había sentido algo así, como si algo nos cuidara desde arriba todo el tiempo. Daniel asintió. «Eso es la fe. No significa que no habrá tormentas en nuestras vidas, pero sí significa que Dios está siempre con nosotros, guiando cada paso, aun cuando no lo vemos». El pueblo comenzaba a organizarse para rescatar los escombros y ayudar a los más afectados. Todos hablaban de la valentía de Daniel y su familia, pero Daniel sabía que el verdadero héroe había sido Dios. Mientras caminaban hacia la orilla, Daniel miró el cielo despejado y respiró profundo. «Cada tormenta tiene un propósito», dijo en voz alta. «Hoy entendí que cuando confiamos plenamente, Dios nos enseña a descubrir nuestra fuerza, nuestra esperanza y nuestra fe más profunda». Marta le sonrió y tomó su mano con firmeza. «Nunca olvidemos esto, que cada dificultad que enfrentemos sea una oportunidad para confiar más en Él». Daniel miró a sus hijos y luego al horizonte. El río rugía a lo lejos, pero su corazón estaba tranquilo. Sabía que aunque otras tormentas vinieran, nunca caminarían solos. El sol brillaba ahora completamente, iluminando el valle de cedros con un resplandor dorado, como señal de que la vida continuaba y que la esperanza siempre renace para quienes confían. «Ven, familia», dijo Daniel. «Es hora de reconstruir y de seguir confiando». La familia de Daniel caminó por el barro hacia la orilla, todavía empapada pero con el corazón lleno de gratitud. Cada paso era un recordatorio de lo que habían vivido: miedo, desesperación y ahora paz y fe renovada. Los vecinos los recibieron con abrazos y lágrimas de alivio. Algunos decían que habían sido testigos de un milagro, otros que nunca olvidarían la valentía de Daniel. Pero Daniel sabía que la verdadera fuerza había venido de confiar en Dios, no de su propia valentía. Marta sostuvo la mano de Daniel y miró a los niños. «Hoy aprendimos algo que nadie podrá quitarnos. La fe es más poderosa que cualquier tormenta». Daniel sonrió y miró al cielo despejado, donde los últimos restos de nubes se desvanecían bajo la luz del sol. «Sí, y cada tormenta que enfrentemos en la vida será una oportunidad para confiar aún más en Él». Los niños corrieron hacia los vecinos y amigos que los ayudaban, riendo entre el barro, como si la tormenta no hubiera pasado nunca, mientras Daniel y Marta se abrazaban, sintiendo un amor más profundo y una fe más fuerte que antes. Daniel cerró los ojos por un instante y susurró: «Señor, gracias por enseñarnos a confiar plenamente, incluso cuando todo parece perdido. Hoy entendimos que tu amor y tu guía nunca fallan». El sol brillaba alto ahora, iluminando el valle de cedros. Las casas dañadas serían reconstruidas, los caminos reparados y la vida continuaría. Pero algo había cambiado para siempre. La familia de Daniel había aprendido una lección que permanecería en sus corazones para siempre. Confiar en Dios plenamente no evita las tormentas, pero sí nos da la fuerza para superarlas y encontrar la esperanza en medio de ellas. Y así, bajo un cielo despejado y la luz dorada del amanecer, Daniel, Marta y sus hijos caminaron hacia un nuevo día, llenos de fe, gratitud y confianza inquebrantable en Dios. Fina